En Operación Cicatriz, hoy nos acompaña Lauro Mercado, director asociado de Merca-Ey, uno de los decanos de los estudios demoscópicos en nuestro país. Tú te entrenaste con Ulises Beltrán allá en los 80s, cuando empiezan los estudios demoscópicos. Él empieza a encuestar desde presidencia. En el 88 él empezó. En el 88, con el presidente Salinas, había muy pocos encuestadores. María de las Heras, Miguel Bazáñez, que él lo hacía desde la iniciativa privada y también creo que encuestaba para el ingeniero Cárdenas, y Ulises Beltrán desde presidencia. No solamente eres el decano, bueno, uno de los decanos, sino uno de los encuestadores más destacados del país, uno de los pioneros. Así es. Muchas gracias, qué buena bienvenida. Lauro, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Campus y al podcast de Operación Cicatriz. Vamos a abordar muchos temas, hay muchos temas en la agenda. Uno que no me preocupa, nos ocupa en Campus, es el de la metodología. Y bueno, afortunadamente hemos tenido en este espacio a varios colegas tuyos que han venido, el mismo Rodri Galván, claro, Abundis, sí, Iván Castro, Benjamín Salmón, que bueno, Benjamín fue el encuestador del presidente Fox, y nos ha importado abordar el tema de la metodología, de los métodos. Qué bueno. ¿No? Como con esta intención de que este espacio también puede ser pedagógico, didáctico, y nos gustaría que nuestra audiencia se volviera mejores consumidores de encuestas, ¿no? Digo, ahorita pues no hay elecciones, pero en tiempos de elecciones somos bombardeados por encuestas, y lo que siempre decimos es, todas las encuestas te dan información, nada más que es importante ver la metodología, ¿no? Correcto. Ahorita hay el debate, por lo del tema de Culiacán, de las encuestas que han tratado de medir el desempeño del gobierno para afrontar esta crisis y esta coyuntura, ¿no? Tenemos lecturas muy variadas y diferentes. Mientras Mitofsky califica mejor la actuación del presidente y su gabinete y el gabinete de seguridad, por ejemplo, Reforma, y también creo que ¿quién fue? ¿Berumen? El que midió, ¿quién fue? Yo creo que fue Alejandro Moreno. Alex Moreno del Financiero, sí. Y desde la iniciativa privada, al parecer no recuerdo cuál fue. Bueno, pero como que se ha generado el debate de si ya Roy se vendió, que porque hay estas discrepancias entre las mediciones. Agarremos dos o tres, digamos, Reforma y Financiero versus Mitofsky, ¿no? Okay. Aunque Mitofsky, en otras mediciones que ha hecho, también trae la aprobación del presidente más abajo que el Financiero, que el Financiero la trae como en 69 versus 60, que la última medición que vi de Mitofsky. Pero, ¿por qué esta discrepancia entre las encuestas que ha hecho Alex Moreno, por ejemplo, que son telefónicas, o también Lore Becerra para el Reforma, que también es telefónica, versus lo que hace Roy, ¿no? Okay. Sí. Yo creo que porque digo, no necesariamente pues ya ya se vendió no, sino que es un tema de la metodología, y me gustaría que nos explicaras por qué, o sea, por qué las diferencias, en qué radica la discrepancia. Va que va. Me encanta ese tema y me tiene muy preocupado como encuestador ese tema, porque venimos de algunas crisis de encuestadores o de la industria como tal en términos de credibilidad, con diferentes elecciones, con diferentes estimaciones, y esta última aparentemente nos fue mejor, nadie se equivocó del ganador, ¿verdad? Por lo menos, y como que venían dándose algunas mejores prácticas. Sin embargo, en paralelo comenzaron a darse unas nuevas metodologías que
son los que nos están causando estos problemas. Si nos vamos específicamente a lo que me comentas, el problema es que Roy Campos está haciendo encuestas por Facebook. Y mientras que tanto Lorena como Becerra de Reforma y Alejandro Moreno en El Financiero. Ahora, las de Roy sí son por Facebook o es en una aplicación es utilizando móviles. ¿Cómo es la metodología de Roy? La metodología últimamente sacó una nota metodológica diferente a la que había venido sacando. Ajá. Pero fundamentalmente él lo que está haciendo es vía Facebook y hace varios entrejuegos y ponderaciones y cosas por el estilo que todavía no conocemos a detalle cómo lo hace, y mientras no lo conozcamos pues no podemos defender su método, pero tiene dos problemas. Pero es indefendible. Es que no importa cómo lo haga, porque hay un problema de autoselección, ¿correcto? Ese es el más grave problema. Ese es uno de los... Es igual que pararse en un semáforo a preguntarle a la gente qué opina, ¿no? Es algo así similar. Cuando nosotros llevábamos los cursos de estadística y nuestros profes nos querían explicar por qué no te podías parar afuera del cine a preguntarle a la gente, exacto, es porque había un problema de autoselección. Entonces, es el mismo problema que contestar encuestas en Twitter, encuestas en Facebook. Y creo que sí es muy importante. Encuestas telefónicas con robot. Con robot, exacto. Porque igual las mandan a miles de gente y aceptan quien te conteste. Claro. Y luego ya le dicen ponderan, pero pues eso... Y yo creo que es irresponsable hacerlo. Y aparte que periodistas muy destacados lo hacen, por ejemplo... un poco como de chunga, pero también en serio, en Twitter, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Sarmiento, que Sarmiento tiene una extraordinaria formación y es un gran periodista, pero se me hace irresponsable las encuestas que hace en Twitter, ¿no? Totalmente. Porque, vaya, todas las encuestas nos dan información, pero explícanos, por favor, Mauro, ¿por qué es un problema el tema de la autoselección? Mira, te lo explico, ahora sí que con palitas y bolitas, en una sola definición. Una encuesta, para que represente al universo que quiere representar, valga la redundancia. Sí, al universo al que quieres hacer alguna inferencia. Exactamente. Mejor imposible. Necesita cumplir dos requisitos. Uno, que todos y cada una de las personas dentro de ese universo tengan una probabilidad diferente de cero, o sea que mayor a cero, cualquiera puede haber sido seleccionado. Y número dos, que cada uno de ellos haya sido seleccionado de manera probabilística o aleatoria. Si falla cualquiera de esos dos, ya tenemos un problema. El otro gran problema que tiene Mitofsky y parcialmente también Lorena y Alejandro, es el tema de la cobertura. Claro. Mucho más grande en el tema de Facebook, porque si bien ha crecido, pues anda en 65% la penetración a nivel nacional. Ajá. Y en diferentes estados, pues es diferente esa penetración, lo cual hace que, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, haya alrededor de un 30% de sinaloenses que ni siquiera tuvieron la posibilidad de haber sido entrevistados, si no es que menos, porque ese es el dato de quienes tienen internet, ya sea móvil o fijo. ¿Cuál es el sesgo que existe Facebook con las encuestas telefónicas? Con las encuestas telefónicas, si son hechas mediante una encuesta probabilística previa y a esas personas son a las que les hablas, o sea, no a quien quiera contestarte, sino a los que tú escogiste. Claro, claro. Entonces ya no es autoseleccionada, entonces sí, ya, que tienes ya funciona. Sí, las telefónicas, vaya, yo me refiero a las que se generó una muestra y se respeta el ejercicio probabilístico y se respeta la muestra. No estos esfuerzos que hablan robots, ¿no? Masivos, como Massive Caller, por ejemplo. Massive Caller, exacto, Massive Caller y México Elige, creo que es la otra agencia que está publicando cosas con encuestas telefónicas. Ahora, el problema es que ahora
ya nadie tiene líneas de tierra, muy poca gente, ya todo el mundo usa sus móviles. ¿No? Y en los móviles no puedes hacer encuestas. No, sí puedes. Sí puedes. No, de hecho una cosa importantísima que ha pasado, y muy buena, es que antes se hacían encuestas telefónicas, pero el promedio nacional es de 45% en las residencias. Si te vas a estados como Chiapas es del 12%, si te vas a la Ciudad de México a lo mejor es del 95%, pero en la mayoría de los estados, digamos, el promedio es 45%, o sea, la mitad de la población no podía ser entrevistada. Y ahora con los móviles, lo que se hace es que ese 45 aumentó alrededor del 80% de las personas que te podrían contestar, 18 a más años. Eso ya hace, aunque no perfectas, mucho más funcionales, creíbles, representativas. Digamos, no es lo mismo tener un error de cobertura del 20% a un error de cobertura del 55%, ¿no? Básicamente. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque en diferentes estados son diferentes los niveles de penetración. Pero, digamos, ese sería su problema, el de cobertura, ya no el de que no es probabilístico. Pero es mucho mejor porque antes se hacían telefónicas a residencias, a fijos, a teléfonos fijos. Entonces estamos teniendo un problema no peor, pero muy grande con ese tipo de encuestas. Ese se ha venido reduciendo y normalmente se llama a las dos, se llama a fijo y a móvil y se empatan las muestras. Y eso funciona bastante bien. Los que hacen esa muestra. Pero los que hacen telefónica con esas limitaciones de cobertura y además no es probabilística, esa fuera. Esas son como pararte en el semáforo, como bien dijiste hace rato. Claro. Las de Facebook, su problema es que tiene el problema de cobertura todavía más grande, digamos, alrededor del 65%, y hay estados donde eso baja a menos de 40%, a 20%, etcétera, y no son, o sea, son de autoselección. Entonces, el problema que estamos viendo aquí es que estamos tratando de comparar peras y manzanas. O sea, Roy está utilizando su metodología con Facebook, que tiene todos estos problemas que la hacen inválida como una encuesta representativa de la población del país y de Sinaloa, contra otro tipo de encuestas, como las de Reforma o el Financiero, que si bien son telefónicas y tienen una parte de no cobertura, pues será alrededor del 30%, 20%, no sé, pero son probabilísticas. Y eso cambia todo. Eso hace que sí puedas inferir, como dijiste hace rato, de tu muestra a la población. Entonces, por eso nos encontramos con casos en el que, por un lado, Roy comenta y dice que en Sinaloa la opinión de lo que se hizo es mucho más positiva de lo que fue a nivel nacional, cuando el Reforma nos dice que pues, fue igual de negativa en ambos lugares, que ese sesgo pues, no es tan claro como lo plantea la encuesta de Facebook. Y pues sí, es un problema. Yo no me inclinaría a decir que se vendió. Yo me inclino a pensar ni yo. Lo que pasa es que te estoy comentando de lo que he leído en redes sociales. Ya. Que, ¿no? Casi que, bueno, la gente lo está llamando a un tema de rendición de cuentas, de que, y he visto que se vierten este tipo de comentarios. Ya. Okay. ¿No? O sea, y digo, la verdad es que yo he tratado de participar y sí, mis comentarios han estado enfocados a decir, no necesariamente. O sea, muy probablemente la metodología esté mal. ¿Por qué? Porque hay un problema de autoselección. No necesariamente que Roy ya, no anda ahí ya pegado con el morenismo o con, ¿no? Exacto. No necesariamente, pero yo creo que es importante que la gente entienda por qué está mal la metodología. Exacto. No que haya dolo atrás de este ejercicio, sino que la metodología está mal. Así es. Y, digamos, nada más para cerrar el punto de este punto metodológico, es
hay un error de cobertura, hay autoselección, y entonces, ¿qué tenemos? Gente más educada, quizá más joven, de mayores ingresos y más politizada. Y ese segmento no es el mismo que el resto de la población. Claro. Y si, digamos, no es lo mismo usar Facebook para un estudio de mercado, porque ahí sabes el usuario de tu producto y tan. Claro, al contrario, Facebook es una gran herramienta porque te ayuda a segmentar el mercado. Exacto. Ahora, pero traerlo a la opinión pública es un error. Traerlo a la opinión pública es un error, porque ni siquiera puedes hacer la inferencia de los usuarios de Facebook. Así o sea, ni siquiera, porque tú podrías decir, bueno, hice la encuesta en Facebook y puedo hacer una inferencia a la población de usuarios de Facebook en México, digamos. Correcto. Pero ni siquiera. No es posible. No es posible. No es posible. Menos aún de la encuesta de Facebook hacer una inferencia a la población en México o al país. Exacto. Totalmente correcto. Creo que queda clarísimo. Ahora, mi hipótesis, o parcialmente sé lo que está tratando de hacer, él está experimentando, ¿no? No, claro, pero tendría que, yo creo, que ser más explícito en decir, esto es un experimento, no dice nada. O sea, o sí nos va a decir mucho, nos va a dar mucha información, pero no necesariamente puedes hacer inferencias a la población. Tengan cuidado, o sea, todavía hacer una advertencia mayor a la que se está haciendo, porque creo que se induce a error a la población en México. Y es tan evidente que hay todo este debate en las redes sociales de por qué hay estas discrepancias. Y no solamente en el tema de cómo manejó la presente administración la crisis en Culiacán, sino, por ejemplo, por qué también, curiosamente, aunque califica mejor la gente la actuación del gobierno con relación a la crisis sinaloense, pero es la encuesta que evalúa más bajo al presidente. Lo trae en 60. Creo que la última que vi del día de hoy ya había bajado el umbral estaba en 60? Del 60 y estaba en 59. Okay. Versus, por ejemplo, la telefónica que hace Alex Moreno, que lo trae como en 69, ¿no? Que también ya cayó de 80 a 69, y también las que hace Lore Becerra. Ahora, ¿lo que hace Lore es puerta a puerta? No. También al menos la de Culiacán. La de Culiacán no, pero la de aprobación sí. La de aprobación sí. Sí. Exacto. Y esos números también son diferentes que los que trae Alex. Entonces, sería importante. Pero más parecidos. Más parecidos. Porque también Alex los hace cara a cara, puerta a puerta, digamos, para la aprobación normal. Para otros temas, para casos de coyuntura, ambos utilizan telefónicas. Entonces, claro, se parecen más. Bueno, es más, en la que hace Alex de Culiacán es una metodología híbrida, porque levanta en dos momentos diferentes, como con 2 semanas de diferencia, y mezcla esos resultados, y es lo que se publica cuando ocurre lo de Culiacán. También eso llama la atención. Eso habría que verlo con lupa. Con lupa, claro. Sí. Sí. De ese caso estoy ahorita menos familiarizado. Más bien estoy hablando de en general cómo trabajan ellos, ¿no? Claro. Cada uno de ellos. Y lo que sí es que para el acuerdo, sin duda, ambos utilizan cara a cara. Alejandro utiliza una híbrida que es cara a cara con un poco de telefónica, con una sobremuestra para los telefónica, estratos altos, que en eso yo creo que va por buen camino, porque ciertamente pues para los estratos más altos, digamos el 15-20% superior, no sé, 15 pone, es imposible acceder a ellos, viven en edificios muy bonitos o en privadas o cosas por el estilo y nunca acceden. Ahora, esta también se hace con celulares, porque eso es importante, porque ya nadie tiene líneas de tierra, nadie contrata líneas de tierra. Así es, van a la baja, van a desaparecer, y las líneas celulares, digamos, a nivel nacional, el 80% de la población ya lo tiene. Si nos vamos a las estadísticas dirían que 92%, pero ahí están contando a los que tienen 2, 3 o 4 celulares, o los celulares de empresas. ¿Tú tienes en la cabeza la tasa de respuesta, por ejemplo, de telefónicas?
Por ejemplo, la que reportó Lorena andaba alrededor del 50% más o menos, que anda en niveles similares a los de cara a cara, que por ejemplo se hicieron en el 2018 para las elecciones presidenciales, que rondaron entre 40 y 60% la tasa de no respuesta. No es muy baja, pero al menos para el caso de los de las electorales, la ventaja que se tiene al hacerlas cara a cara es que como tú haces la muestra y lo que seleccionas son secciones electorales, y eso es lo que más le afecta, esa primera selección es lo que más le afecta al tamaño de tu margen de error. Si bien no debes de, y lo óptimo es que nunca lo hagas, algunas agencias lo hacen, sustituyen con la casa de al lado, por decir. Sin embargo, esa ya es la penúltima etapa, ¿no? El efecto que eso tiene en el error no es muy grande. Entonces, tienden a ser, a pesar de esta tasa de rechazo, bastante acertadas, siempre y cuando el campo haya sido adecuadamente cuidado y no te hayan metido goles los encuestadores que están en la calle, ¿no? Claro. Que ese es otro problema. Sí, no, por supuesto. Yo creo que uno de los problemas más... Digo, cada país es diferente y cada país significa diferentes retos para los encuestadores y las casas encuestadoras. Uh-huh. Yo creo que un problema muy grave en México y que ya se le está dando solución era el campo, precisamente, ¿no? O sea, tenías a tus encuestadores en los VIPs contestando los cuestionarios. Ahora, las casas encuestadoras ya han incorporado muchas herramientas tecnológicas que les permite saber con exactitud dónde se encuentran los encuestadores en campo por el GPS. Exacto. ¿No? También sé que se pueden grabar, se pueden escuchar las grabaciones y las encuestas. Exacto. Entonces eso ha mejorado la calidad de las encuestas que estamos haciendo ahorita en México. Correcto. Y además, como eso se hace en línea, inmediatamente, así como tienes un equipo en campo, tienes otro equipo en oficina, vas sacando, si no te parece como está entrevistando a un entrevistador. Claro. Lo sacas del equipo. A mí todavía me tocó cuando trabajé, por ejemplo, en una empresa encuestadora, bueno, que era más bien como de estrategia política, pero hacían encuestas en Nueva York, Global Strategy Group, uh-huh. que encabeza Jeffrey Pollock, tú lo debes de conocer muy bien. Uh-huh. Porque aparte me salté en tu presentación que eres exalumno, o sea, que compartimos alma mater, eres exalumno de la Universidad de Columbia. Así es. Fuiste a hacer un MPA. Un MIA. MIA. Sí, y exacto. En esa época ya Jeffrey daba su clase de Campaign Management. No, a mí me tocó con Shapiro. Con Bob. Pública, yo también llevé esa clase. Buenísimo. Con Bob. Es más, hasta tengo la fortuna de que después se convirtió como un medio mentor de mío. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero tomé este curso con Jeffrey Pollock y después me fui a trabajar a su empresa. Y yo me acuerdo que uno podía monitorear las encuestas, por medio de un teléfono, de una línea de tierra. Correcto. Marcabas una clave y podías escuchar a tus encuestadores haciendo encuestas y pasaba algo similar. Ahora ya la tecnología pues ya es otra cosa y puedes perfectamente saber dónde están tus encuestadores por el GPS, puedes monitorear las encuestas y creo que eso ha venido a mejorar la calidad de los levantamientos que se hacen en el país. Muchísimo. Para mí, y es mi opinión personal, ese era el principal problema de las encuestas de opinión pública y electorales. Coincido contigo. Que cada país tiene sus retos. Exacto. ¿No? Y lo han resuelto de manera diferente, con urnas o, por ejemplo, en Estados Unidos pues ya también la tasa de respuesta empezó a ser muy baja. Exacto. Hablaban por teléfono, ya nadie quería responder encuestas. Cada país tiene su reto. El reto de México era el campo. Exacto. Creo que eso ya se está resolviendo y y también digo... Y desafortunadamente cuando está resolviendo entra estas modas que por baratas
están partiéndole el queso al mercado y lo están haciendo, lo están charlataneando. Claro. Es lo que le está pasando al mercado de las encuestas en México. Creo que tienes mucha razón. Yo creo que son muy buenos los experimentos. Nada más que creo que el disclaimer tiene que ser mucho más claro. Esto es un experimento, nada más. Te va a dar información como cualquier encuesta, hasta las que se inventan, ¿no? Vimos en el proceso electoral pasado muchas de estas. Exacto. Hasta esas dan información porque dices, bueno, ya sé qué medios están jugando con quién, exacto, ¿no? Pero, no, porque alguien me dijo, no recuerdo quién, pero yo creo que fue un comentario muy atinado de todas las encuestas te dan información, ¿no? Ahora, hay que leer la metodología y creo que las que hace Roy no está siendo tan claro decir, esto es un experimento. ¿Por qué? Porque estoy utilizando redes sociales y hay un problema de autoselección. Exacto, y ¿no? Él es consciente de eso. Claro, de la cobertura y de la él también es uno, lleva lustros haciéndolo. Falta que lo diga más públicamente, claro, para que todo el mundo le quede claro. Pero hablando de la charlatanería, también han proliferado otro tipo de encuestas, que creo que esto es más serio todavía que el experimento que está haciendo Roy, que son las llamadas encuestas del desempeño de políticos, o ya sea de gobernadores, presidentes municipales, esposas de gobernadores, ¿no? Ahí ya también es el lucro con la vanidad de las personas y de las figuras públicas, pero y además, bueno, estos estudios, pseudoestudios o como tú lo quieras llamar, los publican en medios muy relevantes de circulación nacional. Exacto. Entonces, tú, bueno, te has dedicado en los últimos meses, te ha importado estudiar, bueno, este fenómeno, pero aparte sé que estás escribiendo una pieza, un texto, un artículo sobre este, llamémoslo, nuevo fenómeno de las encuestas de gobernadores. ¿Qué chingados nos dicen estas encuestas? ¿Para qué son? ¿De qué sirven? ¿Es un negocio? ¿Es una extorsión? Si lo quieres llamar de manera light, bueno, no tan light, ¿qué es? ¿Para qué se hacen? ¿Esto nos da información, no nos da información? ¿Cuáles son las fallas metodológicas? ¿Las inventan, las publican y van después, al día siguiente, a tocar la puerta a cada uno de los servidores públicos que está involucrado en los resultados? A ver, Lauro, platícanos un poquito. Te cuento. Yo creo que es una combinación de cosas. Sin duda, y tengo testimonios al respecto, de que algunas casas sí lo utilizan directamente como chantaje, como extorsión. Si no me pagas $500,000, $1,000,000 de pesos o lo que sea, pues ok, está bien, pero la próxima vez que salgas, bien, eres el tercer mejor evaluado gobernador del país y probablemente la próxima salgas como el peor. Exacto. Y no me ha tocado conocer a alguien que me diga, sí, pues yo tuve que pagarles, pero si veo los datos, de pronto alguien que estaba muy abajo, de pronto brinca a la mitad de la tabla o hasta arriba y dices, pues no creo que haya hecho mucho esta persona para en estos últimos 3 meses. Esa forma. Exacto. Claro. Hay esos. Hay los que simplemente, ahora sí que mienten y no les importa, digamos, con tal de que los contraten, aunque sea barato, hacen las entrevistas. Massive Caller es un caso. Seguramente estuvo interesantísima aquella vez que los entrevistaste junto con alguno de mis colegas, pero ellos hacen con robots. Entonces, otra vez, es autoselección, es falta de cobertura. Claro. Y en particular, tienes el problema en el caso cuando quieres comparar entre gobernadores, pues no es lo mismo si quieres comparar quizá Nuevo León con Sonora, ¿no? Que a lo mejor ambos tienen mismos niveles de desarrollo, mismos niveles de penetración de la infraestructura telefónica móvil, ¿no? Y entonces andan cerca de los 90% de la población en ambos casos.
suponiendo además que hayan comenzado más o menos al mismo tiempo, porque como tú sabes hay un ciclo en el gobierno en el que pues comienzan con la luna de miel, luego depende cómo se desempeñen, pues suben o bajan, y normalmente hacia el final pues van bajando sus calificaciones por la erosión misma del poder. Y lo que están haciendo todas estas empresas son querer comparar los mismos a los 32 gobernadores que están en diferentes momentos de su periodo, que tienen diferentes niveles de desarrollo, de personas, de culturas, etcétera, y diferentes niveles de penetración de la telefonía móvil o del internet. Casos, comparas esos de que tienen 90% contra a lo mejor un Tlaxcala que tiene un 30% o un Chiapas que tiene un 15%, y dices, bueno, ¿a quién están representando estas encuestas en el mejor escenario, en el que dijeras, se hizo, porque incluso, y de hecho yo creo que la mejor que se ha publicado, mejor que no impecable, por lo que hemos comentado, sí, sí, es justamente de Alejandro, del Financiero, una segunda, porque utiliza justamente encuestas telefónicas a vivienda o móvil, un número suficiente de casos, y cuida levantar la muestra que seleccionó probabilísticamente. Fuera de él y de un poco Campaigns and Elections, que quien le está levantando es Varela, un cuate que también más conocido en el medio. Ajá. Fuera de ellos dos, hay los dos grupos, los que hacen chatbots telefónicas por robot, y los que hacen vía Facebook, ¿no? Hay 3 con Facebook y 2 con chatbots. Esos tienen todos los problemas que ya dijimos, más el problema de hacer encuestas con Facebook o hacer encuestas no probabilísticas. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Si viéramos una gráfica en donde se muestra cómo cambian de lugar, es impresionante lo que la imagen del ciudadano se está quedando de este mundo de las... Bueno, vi la gráfica ahorita que iniciamos el podcast. Para los que nos están viendo en YouTube, ahorita van a ver la gráfica, okay. Pero explica un poco cómo es esta gráfica para la gente que nos escucha por Spotify y iTunes. Okay. Para la gente que nada más escucha el podcast. Ok. Esta gráfica tiene líneas, digamos, de la tendencia del acuerdo para los 32 gobernadores desde mayo a octubre, que fue la última que ha salido. Tiene 32, son 32 entrevistas en total, son 9 casas encuestadoras en total, y va mostrando, si tú observaras, por decir, un estado X, Nayarit, y observarías cómo su gráfica de acuerdo sube, brinca, baja, pero baja, te estoy diciendo, 28 lugares de 32. O sea, en una sale en el segundo lugar, en otra sale en el 29. O en porcentajes, 50 puntos porcentuales de diferencia. En una tiene a lo mejor 15% y en la otra tiene 65%. ¿Qué le estás diciendo a la ciudadanía? Pues que estás mal de la cabeza, porque los ciudadanos no ven, sí, es que este encuestador es tal y este tal y este tal. Ellos ven, ya viste, está arriba, está abajo, ya está en el tercer lugar, ya bajó, ya subió, etcétera. Y esto se convierte en un problema también para los mismos gobernadores, porque pues, todos tienen su corazoncito, todos se miden contra sus otros pares, sus otros gobernadores, y dicen, caray, ahora resulta que yo estoy abajo que fulano de tal otro estado, cuando yo he hecho A, B, C, D, Z, y el otro ha hecho ta, esto debe estar mal. Entonces la credibilidad que le genera a los mismos gobernadores este fenómeno es terrible.
Ahora multiplica esto que dije de Nayarit por 32 y te vas a dar cuenta cómo es un verdadero galimatías, con la excepción de quizá los 2, 3 estados mejor evaluados y peor evaluados. Los otros 26 que quedan puedes encontrarlos en cualquier punto de la tabla, e incluso si lo ves por casa encuestadora, incluso entre ellos hay brincos, algunos tienen estabilidad, algunos no, o si lo ves por metodología, por Facebook o por chatbots o telefónica por operadora, cada uno va teniendo menos nivel de brinco, de estabilidad de las estimaciones, pero se da en todos los niveles, y si juntas todos no tiene sentido. Entonces, para mí lo preocupante es que justamente veníamos saliendo de esta crisis de credibilidad, que además fue mundial, de las encuestas. Fue mundial, bueno, global, sí, por supuesto. Digo, cada país y cada región con sus asegúnes. Con sus asegúnes, con sus temas. Pero Trump, Brexit, Colombia, por todos lados hubo fiascos. Bueno, que Trump, pues sí, las encuestas le atinaron porque sí ganó Hillary. Sí. ¿No? O sea, cierto. Digo, el colegio electoral pues le dio la victoria a Trump, pero el voto popular lo obtuvo Hillary. Así es. ¿No? Brexit sí es más raro. Bueno, sí. Ya es un fenómeno que ya se explicó. No, mucha gente no salió a votar. O sea, muchos de los encuestados. Exacto. No, se quedaron en su casita, sí contestaron la encuesta. Sí, exacto. Y yo creo que pensaban que iba a ser un resultado mucho más holgado. ¿No? Ahí valdría la pena en otra ocasión entrar al tema de Cambridge Analytics. También. Porque parte de la explicación de estos fenómenos, pues puede ser los esfuerzos que hicieron. Los esfuerzos de desmovilizar, además de los esfuerzos propagandísticos también, que hace, Cambridge Analytica y alguien atrás de Cambridge Analytica, ¿no? Exacto. No, gobiernos estatales atrás de Cambridge Analytica. Correcto. Entonces sí, pero bueno, que es fascinante. Para otra ocasión, es fascinante. Sí. Y yo creo que ahí pues es también tienen ahora una mayor responsabilidad los que se dedican a tu oficio precisamente, porque ya no solo es también ya traen una tarea de erradicar mitos y de erradicar fake news. Déjame decirte una cosa. Yo creo que es la gran herramienta que el público puede tener. Por eso es tan importante que tus colegas se conduzcan con ética y ¿no? Porque exacto. Es la única herramienta que va a tener los ciudadanos para poder erradicar mitos que se propaguen en redes sociales, por ejemplo, se me ocurre. Fake news, pronto. Fake news. Totalmente. Y efectivamente, de hecho, el gremio de la investigación de opinión pública el día de hoy se encuentra en crisis por dos razones. Una, el actual gobierno no le interesan mucho los números y entonces pues no le interesan mucho la investigación de este tipo. Y dos, junto con los problemas económicos que ya conocemos. Pero dos, es este cambio tecnológico que se está viendo, en donde, si bien hablábamos hace rato del uso de tabletas y softwares para vigilar a los entrevistadores en campo, pero bueno, si antes se hacían encuestas telefónicas o cara a cara o grupos de enfoque, etcétera, etcétera, había 5 metodologías básicas, ahora hay como 20, unas dedicadas a ver lo emocional, otras dedicadas a entrevistar a través de diferentes medios. Ajá. Y sobre todo el uso de inteligencia artificial para todo esto, que te genera modelos predictivos y entonces resulta que ya puede ser mucho mejor un análisis que puedas hacer si tienes la información suficiente, metiéndole personalidad, metiéndole comportamiento, metiéndole variables socioeconómicas, metiéndole gustos y hábitos, estilos de vida, etcétera. Como dicen los de Cambridge Analytica, metiéndole 2000 puntos de información sobre cada persona, tu nivel de presión que puedes alcanzar es altísimo.
nos encontramos a la mitad de ese cambio tecnológico, en donde a lo mejor ya una encuesta probabilística pues ya va a ser cosa del pasado, pero lo importante es no nos confundamos que va a ser cosa del pasado a que ya lo es. Cuando tengamos modelos predictivos sólidos, cancela las encuestas. De acuerdo. Y mientras tanto, no rompas las reglas de la metodología. Lo que tenemos que voltear a ver son las grandes bases de datos, ¿no? Me gusta mucho citar cómo empieza este libro, que dice Everybody Lies, que empieza diciendo, yo sabía un año antes que Trump iba a ganar la elección, y por la simple razón de que la búsqueda más popular en Google en Estados Unidos era nigger. Fíjate. Y no eran músicos buscando líricas de hip hop. Ajá. ¿No? Exacto. O sea, porque se acompañaban del sufijo jokes, por ejemplo, nigger jokes. Entonces, Seth Stephens dijo, hay una discriminación institucional engreída en la psique estadounidense, y quien agarra esta bandera va a ganar la elección, y pues la agarró Trump, ¿no? Entonces, las bases de datos, las grandes bases de datos, como Google o lo que sea, Pornhub. ¿Tú sabes cuál es la búsqueda más popular en Pornhub? No. Trannies. Incest y trannies. ¿Trannies qué son? Son como los transsexuals, ¿no? Ah, ¿de verdad? Entonces, se te hace contraintuitivo, ¿no? Yo también no sabía, o sea, bueno, nunca me imaginé. Pero las bases de datos nos van a dar información sobre el comportamiento, pues casi perfecto, ¿no? Exacto. Casi perfecto. Incluso hay quien dice, hasta antes, por ahí leí una cita de que un estudio predijo que X mujer iba a comprar, y se había embarazado, entonces iba a comprar el predictor, ¿sí?, antes de que ella supiera. Le empezaron a llegar información y propaganda de que ahora que está embarazada, compre esto y compre esto para el niño. No, pues imagínate la información sobre el consumo que va a poder hacer Amazon ahora con los nuevos sistemas de Alexa y eso, ¿no? Exacto. Que precisamente para eso es. O sea, ya nunca te vas a tener que preocupar si hay papel de baño en tu casa, porque ya Alexa sabe que falta, cada 3 semanas tiene que pedir, ni siquiera te va a preguntar, lo va a pedir a Amazon directamente. Exacto. Pasta de dientes, cepillos de dientes, no, entonces, pues sí, de eso se trata machine learning, ¿no? O sea, que las máquinas aprendan y que van a aprender, pues, los patrones de consumo. Y que yo creo que nos pueden llevar a futuros muy bonitos, muy cómodos, pero también corremos el peligro de que toda esta información en las manos equivocadas hacen que gane un personaje como Donald Trump. El caso de México creo que no fue tal, al menos que yo sepa. No. Sé que Cambridge Analytica intentó entrar a la campaña del PRI, pero creo que no lo logró, se nota. Pero ahí sí también era, el electorado, pues, castigando una gestión. Exacto. Castigando el tema de, lo que creo que fue la asignatura pendiente de la administración anterior, que es la seguridad, ¿no? Y también la economía, ¿no? Aquí se ha platicado en este espacio que si quisiéramos construir una ecuación, ¿no?, que explicara aprobación, las dos variables independientes más importantes serían seguridad y economía. Tú tienes un modelo más interesante. Platícamelo rápido antes de terminar el podcast, porque creo que va a ser interesante para nuestra audiencia. Ok, sí. Yo creo que mi ecuación sería más bien que el nivel de aprobación del actual presidente depende de el nivel de esperanza que tiene la gente o deja de tener la gente, dividido entre la posibilidad de una alternativa hacia dónde dirigir su esperanza. Fue tal el descontento. Esa alternativa, por lo menos ahorita, no existe. No existe, y por eso vemos que, si bien hay diferencias, pero más por diferentes métodos,
pues a lo mejor ha caído 10 puntos, pero está a niveles en el peor escenario, de 60, y más bien como en 70. Entonces, eso hace que la gente, aunque vea todos los errores que se están cometiendo, no se decida a decir no lo apruebo, porque ahorita decir no lo apruebo es como decepcionarse y entonces te quedas en el vacío. Claro. Y eso da mucho miedo. Y la gente si quiere psicológicamente creer en algo. Así es, así es. Ahora, te pregunto, Lauro querido, ya para terminar, ¿ya hubo un punto de inflexión? ¿Is the honeymoon over? Porque, por ejemplo, lo que mide Alex en la del financiero, ya bajó de 80 a 60. También Rodrigo Galván nos trajo la encuesta que levantó Telefónica a los 100 días. Se habían bajado 10 puntos. Así es. ¿Esto nada más es que, o sea, ajustes o ya hay un punto de inflexión? Las próximas, por ejemplo, encuestas o ejercicios demoscópicos que veamos de Reforma, Financiero, etcétera, ya van a medir ahora sí bien el culiacanazo. Exacto. ¿Cómo cara a cara. ¿Cómo crees que venga? Pues mira, si seguimos el modelo racional que me comentaste tú, de que lo que importa es la seguridad y la economía y el bolsillo. Bueno, no lo digo yo, ¿no? De haber bajado. Bueno, que tú planteaste. La elección racional. Hay todo un género en la ciencia política sí. que argumenta que la gente vota por eso. O bueno, su bolsillo. Aprueba por eso. Pero si tiene algo de razón mi hipótesis, entonces, a pesar del culiacanazo, no va a bajar sustancialmente su acuerdo. De acuerdo. Quiere decir que la gente sigue siendo más movida por las emociones que por la razón. Y hasta que no haya una opción que le dé esperanza, no creo que esto cambie demasiado. Las emociones... O sea, tú dices que los individuos son entes emotivos más que individuos racionales. Totalmente. Pues ya escribió el paper. No solo... Te llevaría al estrellato. No solo dejan de ser vamos, cuando hay cosas que nos importan mucho, probablemente, y más bien, sí usamos la razón, no somos autómatas que nos movemos por pura emoción, pero predominantemente, y ese es el origen de este behavioral economics que desde hace unos años se ha propagado, que decía, no es el rational choice, ya no creemos nada más en la razón, tampoco en la pura emoción, sino una especie de combinación en la cual vemos como para muchas circunstancias el acto reflejo emocional es el que predomina y lo que llamábamos racional es la racionalización o la justificación que nos damos a nosotros de por qué actuamos como actuamos. Pero la señal que mandó el hipotálamo de la emoción de miedo, amor, corre o quédate o lo que sea, esa es la que en el fondo maneja el comportamiento. Y de hecho es pues lo que utilizó Trump, ¿no? Maneja el miedo, maneja lo tribal, maneja el diferente. Y el presidente López Obrador. Y es lo que está manejando el presidente López Obrador. Y es muy poderoso. En ese sentido, los seres humanos pues llegamos a este nivel tecnológico todavía muy primitivos por emocionales. Y entonces, pues sí, somos presa fácil como sociedades de pues personas que manipulan nuestras emociones. De acuerdo. Pues Lauro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por venir. Te esperamos pronto. Se ha formado una muy buena cantera de encuestadores que pues vienen a operación a tratar de elucidar y ayudarnos a entender lo que está pasando en el país. Te lo aprecio, no sabes cuánto. Espero haber contribuido en algo. Gracias. Gracias.